Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. En este día nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor, porque Él es fiel, que todo el que respire alaba a nuestro Dios. Vamos a decirle: solo tú eres la única razón de mi adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús. Vamos a decirle: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te adoraremos, Señor. Padre Santo, que tu palabra produzca ese gozo que permanezca, Señor. Te alabaré, te glorificaré, Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, Jesús. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor es de gran bendición para nuestras vidas.
Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es sembrada en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder comprender y entender tu palabra en nuestra vida personal. Que tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, enderezca nuestros pasos y nos lleve hacia ti. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Qué interesante versículo. Creo que este versículo se ha usado muchas veces y muchos creyentes lo han usado de una forma donde han estado pasando a veces dificultades, circunstancias, escenarios a veces no muy agradables, y han estado pidiendo capaz una salida para esa circunstancia o para esa dificultad, o una opción donde les traiga una solución al problema que han estado pasando. Lo cierto es que este versículo está dirigido al creyente y no al hombre que está caminando en este mundo sin la palabra sembrada en su corazón. Es algo muy importante de decirlo. Pero ¿qué nos quiere hablar en sí este versículo, o cómo debemos aplicarlo en nuestra vida personal? Porque hemos visto, como acabo de mencionar, que muchos creyentes lo utilizan de esta forma, de esta manera. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿será realmente correcto eso? ¿Estaremos haciendo bien en aplicarlo de esta forma? Y lo interesante de la palabra de Dios es que la misma palabra se da a conocer. Cuando leemos versículos anteriores, la palabra de Dios nos está hablando acerca de cómo Pablo empieza a vivir el Evangelio, a predicar a ciertos grupos, empieza a darnos a entender también que el enemigo que siempre está tratando de ir en contra de la voluntad de Dios no es tanto el diablo, sino es uno mismo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versos 26 y 27. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y qué quiere decir este versículo? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Pablo? Pablo está dando a entender algo que lo tiene claro. ¿Qué es lo que tiene claro? Que él está caminando siendo direccionado por el Espíritu Santo. Está caminando con propósito, entendiendo que esta carne tiene que someterse a la voluntad de Dios. Tiene que estar en servicio como siervo a la justicia de Dios. Y lo cierto acá, que en el versículo 27 dice: sino que golpeó mi cuerpo, y está dando a entender que ejerce el dominio propio por la palabra sembrada en su corazón. Y como dice la palabra, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y nos dice acá: no sea que habiendo sido heraldo para otros, predicador para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Qué interesante. Y cuando después de leer este versículo, más adelante viene el capítulo 10 de Corintios, 1 Corintios, y la palabra nos dice y nos recuerda cómo Dios se manifestó para con su pueblo Israel en ese tiempo donde Dios los saca de la esclavitud y empieza el Dios a mostrar su poder, su gloria, sus señales y prodigios
ante un pueblo que se muestra de una forma rebelde e infiel y contradictorio, donde Dios en su gran misericordia empieza, ¿verdad?, a cuidarlos de día y de noche, pero vemos por la palabra que este pueblo fue llevado por la codicia de su corazón, fueron arrastrados por sus propios deseos, divagando en muchos pensamientos, y a pesar que Dios se manifestaba en ellos, este pueblo no conocía a este Dios. Qué interesante, porque después de eso, después que la palabra nos hace recordar estas cosas, en 1 Corintios capítulo 10 viene el siguiente versículo, que está en el versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y empieza el verso 3 diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y cuando hablamos de tentación es importante diferenciar algunos puntos. Una cosa es tentación, otra cosa es sufrimiento, otra cosa son aflicciones y otra cosa son pruebas, ¿verdad? Es algo muy interesante lo que acabo de mencionar, porque a veces el creyente está mezclando todas estas cosas. El sufrimiento es en la vida del hombre porque el hombre no ve a Dios y está confiando en las cosas ilusorias que este mundo ofrece. Está parado en sí mismo, está confiando capaz en el trabajo, en el dinero o en sus propias fuerzas. ¿Y por qué sufre? Porque no puede ver a Dios, porque no hay palabra en su corazón y está sin esperanza. La palabra dice que el Señor Jesús menciona y nos dice: a los creyentes tendréis aflicciones en este mundo, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo, dice el Señor. La palabra nos enseña que seremos probados, y no está hablando de que seremos probados humanamente, sino que la palabra se verá en nosotros, será probada por Dios, con la finalidad de que la palabra trabaje en nuestros corazones, dándonos a entender quién es Dios, dándonos y llevándonos a conocer a Dios y también conocer cómo se encuentra nuestro corazón. La palabra nos enseña que también la tentación no proviene de Dios, porque la palabra dice en Santiago capítulo 1, verso 14, que Dios no tienta a nadie, sino que son vuestros propios deseos, o llamada concupiscencia, que los seducen y arrastran para caer en el pecado, ¿verdad? La palabra menciona eso en Santiago 1, del 14 al 16. Entonces, cuando la palabra dice acá que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿por qué? Porque esta tentación se origina en el corazón del hombre. Porque esta tentación proviene de aquellos malos deseos que hay en el corazón del hombre. Pero dice después: pero fiel es Dios. ¿Y a qué Dios es fiel? Dios es fiel a la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Dios es fiel a la obra que ha comenzado en tu vida. Dios es fiel a las promesas que nos da mediante su palabra para con cada uno de nosotros. Dios es fiel a ello, a la palabra en nuestra vida, a la palabra en nuestro corazón, a aquella obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Después dice este versículo que no dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Y cuando leemos detalladamente esta parte de este versículo, nos da a entender que hay un tiempo que Dios llama al creyente a que aprenda a resistir la tentación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios nos llama a aprender a resistir la tentación? Y una de las cosas que viene a mi mente
es aquella historia donde aquel inventor que creó el submarino, cuando estaba probando, ¿verdad?, aquellos barcos para introducirlos en el mar y puedan navegar bajo la presión fuerte del agua. No tenían que tener ninguna grieta, ninguna fisura para que la presión del agua no destruya aquel barco. Y cada vez cuando lo probaban y mejoraban la forma en cómo este barco debe estar diseñado para que esté alto y calificado, de tal forma que brinde seguridad, confianza, una solidez, ¿verdad?, a los tripulantes dentro de este barco. Me da a entender esto, que cuando la palabra de Dios nos llama a aprender a resistir la tentación, porque está hablando acá de un tiempo donde el creyente tiene que aprender a resistir la tentación, es para formar algo en nosotros, es para formar un carácter sólido, un carácter confiable, un carácter seguro, un carácter afirmado ¿en qué? En la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. Es algo tan maravilloso como Dios, mediante su palabra, nos da a entender que Dios nos ha llamado para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y la palabra nos dice que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de salida está hablando este versículo? ¿Será una salida externa? ¿Será una salida que ese mundo ofrece? ¿Un dinero, un trabajo, una posición laboral, entre otras cosas más? ¿Qué tipo de salida está hablando acá? Acordémonos bien que este versículo está hablando acerca del corazón del hombre, acerca de la tentación. Está hablando acerca del problema que radica dentro del hombre, en su corazón. Entonces la salida también tiene que tener esa misma línea. Y lo que vemos acá en esta palabra es que los malos deseos, ¿verdad?, que provienen del corazón del hombre, llevan al hombre a manifestarse mediante acciones que la Biblia llama las obras de la carne. Hay una lista larga, ¿verdad?, que menciona en Gálatas acerca de inmoralidades, acerca de acciones totalmente egoístas, soberbias, una lista bien larga. Vamos a ir a un versículo donde la palabra nos menciona cómo frenar estos deseos, cómo se dice, fulminar estos deseos cuando aparecen, cuando vienen a nuestra vida, a nuestro caminar. Está en Romanos capítulo 8, verso 13, dice: porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Dice que la única forma de que hagamos morir estos deseos que nos seducen y nos arrastran en ciertos momentos, en el día a día que caminamos, es por el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Y la palabra dice en Juan, y Jesús mencionó diciendo que mis palabras son espíritu y son vida. Esto quiere decir que la palabra de Dios es aquella salida para que el creyente pueda refugiarse, para que el creyente pueda ser fortalecido, para que el creyente pueda ser socorrido y no ir tras los deseos de su propio corazón, y no ir tras esos pensamientos totalmente pecaminosos en gran manera, y no ir a caminar conforme sus deseos e inclinaciones que están corruptas por el pecado que hay en él. Entonces, la palabra nos enseña algo muy impresionante acá, que Dios ha provisto aquella salida para que no vuelvas a caer en aquella tentación, que Dios ha provisto para que tú seas fortalecido o fortalecida, para que tú seas socorrido, para que tú seas ayudada,
para que no vayas tras esos deseos o esos pensamientos donde no está Dios, sino capaz estás tú endiosándote a ti misma. Estás confiando en tus fuerzas. Estás mirándote a ti misma o a ti mismo. Dios ha provisto para que no caigas en ese error, para que no confíes en cosas tan vulnerables, tan ilusorias como este mundo ofrece. Y la palabra nos menciona el siguiente versículo 14 y nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué está hablando acá? Cuando escuchamos la palabra idolatría, lo relacionamos rápidamente con imágenes, ¿verdad? Ídolos, donde muchas personas están idolatrando imágenes hechas por el hombre. ¿Y qué relación tiene este versículo con el versículo anterior que acabamos de leer detalladamente? Pero lo cierto es que cuando dice el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, está hablando acerca de estos deseos o pensamientos que están por encima de la voluntad de Dios en la vida del creyente. Porque estamos hablando acá del creyente, donde la palabra de Dios ha sido sembrada en su corazón, donde él ha sido llamado a caminar de una forma diferente a lo que este mundo camina. Y la palabra nos enseña acá que cuando el creyente está siendo llevado por sus propios deseos o pensamientos que están corrompidos por el pecado, por su propia naturaleza pecaminosa, nos da a entender que está cayendo en una idolatría, porque está poniendo por encima, endiosándose a sí mismo o a sí misma y no mirando a Dios. Y lo cierto que empieza a caminar como el hombre que camina en este mundo, porque el hombre que camina en este mundo está mirándose a sí mismo y no puede mirar a Dios porque no hay palabra en él. Está totalmente cegado, con un entendimiento de oscuridad y lleno de tinieblas. Pero el creyente ha sido llamado para que camine en luz, para que sea la luz, para que realmente pueda caminar conforme a la verdad de Dios. Es por eso que la palabra nos enseña que Dios llama al hombre y que Dios hace una transformación en la vida del creyente, donde su corazón es transformado, donde su corazón es santificado. Y Jesús, siempre el Señor Jesús está mencionando en los evangelios acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre, acerca de cómo la palabra de Dios hace una obra, sus palabras hacen una obra genuina y auténtica en ese corazón. El Señor Jesús menciona en Juan 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios trae al hombre para que sea santificado por su palabra, para que sea santificado por la verdad que hay en él. Y la verdad que hay en Dios se manifiesta por medio de la palabra, de su palabra. Por eso que en Jeremías 23, verso 29 dice: no es mi palabra como fuego o como martillo que quebranta la piedra. Y está dando a entender otra vez que la palabra es una obra que el hombre no lo puede hacer por sí mismo. Que la palabra hace una obra maravillosa en el corazón, en nuestros corazones, donde empieza a purificar, donde empieza a eliminar las impurezas que hay en nosotros, donde empieza a quebrar esa dureza. Hemos sido llamados a ser santificados por la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Y este versículo nos lleva a eso, nos lleva a que realmente abracemos su palabra, a que realmente nos aferremos a ella, a que la palabra la podamos ver como la esperanza en cada momento de nuestra vida.
a que podamos ver la palabra como aquel espejo que nos pueda mostrar cómo se encuentra nuestro corazón, y también como aquella luz que nos pueda permitir ver a Dios en nuestra vida personal. Qué impresionante cómo la palabra del Señor nos lleva a que no caigamos en el gran error de ser llevados por nuestros propios malos deseos, o llamada concupiscencia. Cómo la palabra nos enseña a no caer en la tentación, en aquella tentación que menciona, donde la palabra nos dice y nos está dando a entender que esta tentación se origina en el corazón del hombre, y que solamente la palabra de Dios es aquella salida que tú y yo necesitamos para cada vez más empezar a formar algo tan maravilloso en nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y lo cierto que es un proceso. Estamos en ese proceso. Estamos dando paso a paso y caminando en ese proceso. Y lo maravilloso que tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios que nos llama a confesar nuestros pecados, un Dios que nos llama a ser lavados por su misericordia, un Dios que nos llama a que caminemos en gracia y poder ser cada vez más alineados, dirigidos por su palabra en nuestra vida personal. Así que yo te animo en esta mañana que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón, a que la palabra de Dios siga obrando en tu vida personal, a que la palabra de Dios siga creciendo en tu día a día. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has provisto para no caer en el mismo error otra vez, para no, Señor, tropezarnos con la misma piedra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que nuestros pasos sean enderezados, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a verte como aquel refugio, como aquella fortaleza, como aquel Dios tan maravilloso que eres por medio de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes y Dios los bendiga. En todo tiempo tú eres fiel, Señor. Tu palabra permanece para siempre, Padre Santo. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Te amo, Señor. Mi Redentor, mi Salvador, eres fiel. Mi Padre eterno, eres mi luz, eres fiel.
quieres me abrazar. Indefinidad, tu amor me levanta, oh Dios. En ti esperaré, en tu gracia confiaré, y dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza, tu amor es eterno, yo confío en ti. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza, tu amor es eterno, yo confío en ti. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.